Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, profe. Ayer vi que tuvieron su feria en el colegio. Así mismo, profe, por eso no pude ingresar ayer a la clase. Sí, he Justo visto que coincidía estaba, la hora. sí, súper lindo vi que estaba. Muchísimas gracias. Sí, gracias a Dios ya pasó una actividad más y salió todo muy bien. Sí, y ayer nomás fue o continuó hoy. Desde el miércoles comenzamos Ah, y ayer ya clausuramos. A las 16 horas fue la clausura. porque hasta ahora sigo viendo las fotos por todos lados. Siguen compartiendo entonces. Sí, súper lindo. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Bien, ayer iniciamos nuestra clase y como ya saben ustedes dos, veo que está también Daisy, ya manejan nuestra dinámica de trabajo. Estuvimos conversando con los otros compañeros que son nuevos y conformamos nuestros grupos de trabajo. Asumo que ustedes no tienen inconveniente en seguir trabajando juntos, su grupo inicial. Buenas tardes, profe. ¿Qué Buenas tal? tardes, Daisy. Muy bien. Justamente de eso estuvimos conversando, ya que ayer no pude tampoco estar en la clase, ¿verdad? Pero les consulté ya porque vi ayer que habías dicho que hay grupos ya para hacer investigaciones. Sí, como ayer estuvieron, ¿verdad? Tres compañeros nomás, conformamos el grupo de ellos. Y como son nuevos en nuestro grupo, les pusimos la fecha para el segundo grupo. No sé si ustedes van a continuar, ustedes tres, o entre dos, ustedes me dirán. Sí, profe, creo que vamos a continuar en el mismo grupo, ya que tenemos más afinidad ya Sí, también. por eso justamente. Entonces, con el compañero Ariel, ¿verdad? Ahora no está él, pero él estuvo ayer. Les voy a anotar entonces. Ariel, Daisy y la compañera Lida. Ustedes que ya tienen experiencia, entonces van a hacer el grupo uno en la fecha 14 de septiembre, ¿sí? Para que puedan tomar nota. ¿Está bien? ¿Nos vas a dar el tema o para que seamos Sí, el número de grupo? sí, el grupo uno, que es el 14 de septiembre, importancia de los objetivos educativos. Excelente. Entonces ya quedamos nosotros como grupo uno para el 14 de septiembre, creo que es el próximo jueves. Sí, así es. Después estaba el compañero Rigoberto con Rodrigo. Ellos estarían trabajando como el grupo 2. El tema que les corresponde es tipos de objetivos y es la fecha 15 de septiembre. Ahí está el compañero también. Ahora veo que hay otro compañero nuevo también, Marcelo. Marcelo, buenas tardes. Buenas tardes. Ayer no pude asistir porque justo nació mi hijo y Ah, bueno, buen motivo, felicidades. gracias. Bueno, no sé si este es el primer módulo que haces conmigo, pero ya tenés experiencia con los módulos, ¿sí? Sí, ya tengo en el
ya tengo Bien, experiencia. y tenés otro compañero o compañera que trabaja contigo de tu ámbito o que tengas afinidad con él o con ella, que no se está conectando nomás. Sí, creo que está, no sé si está David Barrios. En No sé. al menos en los módulos anteriores estaba. No sé Bueno, si sigue. entonces, mientras vamos a colocar tu nombre y después vemos si se van acoplando otros compañeros. Serías parte del grupo 3 y la fecha es 21 de septiembre. El tema es diferencia entre metas, objetivos, propósitos y competencia. Que está también en el grupo, si te puedes fijar después para que puedas anotar, sin problema. Listo. Bueno, hasta el momento tenemos esta conformación de 3 grupos y 3 fechas. Si se van Profe, acoplando ¿y los demás, los indicadores cuáles serían? sí, voy a compartir. Ayer les mostré que son prácticamente los mismos, pero vamos a recordar. No hay problema. Bien, tenemos 60 puntos que corresponde al proceso. El trabajo consta de 2 partes, la parte escrita y la presentación en plenaria. Entonces, lo que vamos a ver en la parte escrita, que es en Word, como manejamos también en el módulo anterior, ustedes saben que trabajamos por una parte lo que es en Word, de acuerdo a los indicadores, y el material de apoyo que ustedes preparan también son las guías positivas, ¿sí? Lo que se alza a la plataforma es el trabajo escrito. Tenemos que considerar para la parte escrita la identificación, que es la portada con todos los datos, la introducción, el contenido, la conclusión sobre el tema, la bibliografía y también tenemos un puntaje para la entrega en el tiempo establecido en plataforma, que va a ser el día 29 de septiembre cuando finalizamos el módulo. Bien. Por otro lado, tenemos los aspectos de la presentación oral, que es en plenaria, utiliza los recursos audiovisuales, utiliza el material de apoyo como guía, no como lectura, demuestra seguridad en el tema y propicia la participación en el grupo. Es decir, le consultan a los compañeros y qué le pareció la clase, qué aporte puede dar, si puede ejemplificar o ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces tenemos un total de 60 puntos, 45 que sería la parte escrita y 15 puntos correspondería a la parte de la presentación en plenaria. ¿Alguna consulta? ¿Ese vas a estar subiendo también en la plataforma ahora, profe? Sí, voy a ¿O en el alzar grupo también. nada más? No, no, todo está en plataforma y también comparto con ustedes en el grupo, como siempre, sin problema. Voy a alzar. Bueno, como sabemos, en este módulo vamos a estar hablando de los objetivos educativos. Sabemos que cuando hablamos de objetivos
hablamos de todo lo que tenga que ver con logros, qué es lo que queremos alcanzar y cómo lo vamos a alcanzar. Cuando hablamos también de objetivos educativos, involucramos a quiénes. ¿Quiénes están involucrados para el logro de los objetivos? Díganme. Los alumnos siempre están involucrados en todo lo que se va a plantear para que se logre el objetivo. Sí, y dependiendo de qué tipo de planificaciones hablamos, están involucrados todos los agentes educativos, ¿verdad? Decimos, cuando nos referimos a la elaboración de un proyecto educativo institucional, ¿quiénes son los agentes que están involucrados para el logro de los objetivos? Básicamente, ¿quiénes son? Y como su nombre lo dice, profe, cuando es un proyecto educativo institucional, entonces prácticamente toda la comunidad educativa en todos los estamentos tiene que estar involucrados. Pues, generalmente desde la confección luego del documento y también la ejecución hasta la evaluación. Sean así los padres, los alumnos, los profesores, el equipo directivo, la ACE, el centro estudiante, el EJIE, el SEIGER. En síntesis, todos los estamentos tienen que estar involucrados. Así es. Por eso decimos todos los agentes educativos, es decir, todos y cada uno de ellos tiene su propio rol y su participación es de suma importancia. Por eso nosotros cuando hablamos ahora del sistema educativo hablamos del logro de objetivos y los objetivos se logran a corto, mediano y largo plazo. ¿De qué manera vamos a poder establecer esa línea de medición para poder saber cómo y en qué tiempo lograr los objetivos a través de una buena y efectiva planificación? ¿Sí? Si no tenemos una planificación desde el proyecto educativo institucional y todos los proyectos que se desprenden de él, como el POA, que es un plan operativo anual, que es de un año, el plan plurianual que se extiende de 5 a 10 años, los proyectos de aula, los proyectos curriculares institucionales. Ninguno de estos objetivos realmente se van a cumplir si trabajamos a través de la improvisación. ¿Sí? Los objetivos que permiten medir, permiten estructurar un plan. Si bien la planificación es flexible, sabemos que puede sufrir sus cambios de acuerdo a los logros, pero tenemos que tener una planificación previa. Bien, entonces de ahí la importancia de realizar una buena planificación para el logro efectivo de los objetivos. Voy a compartir con ustedes el contenido de nuestra clase y así como trabajamos ya también en los módulos, en el módulo anterior, me gustaría que ustedes también vayan compartiendo conmigo y con sus compañeros las experiencias. Siempre digo que las experiencias de uno le puede servir al otro, entonces en la diversidad está la riqueza. Vamos a compartir todo lo que nosotros sabemos para que podamos, que nuestra clase sea un poco más dinámica también. ¿Está? Bueno, decimos que los objetivos educativos, como les decía, constituyen la previsión, ¿sí? Es como ir viendo qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que se espera, sea a corto, mediano o largo plazo. También los objetivos tienen sus propias funciones. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hacemos una planificación a principio de año, ¿cuál es el instrumento que generalmente se utiliza?
¿Cuál es el instrumento? El que es más factible, el que es más completo y el que abarca todas las dimensiones de la gestión. ¿Cuál es? ¿Quién me puede decir? Podría ser el FODA. Así es. La matriz FODA. ¿Qué es FODA? Para empezar, ¿qué es y qué me permite? Generalmente se utiliza las abreviaturas de las siglas, que la FODA es como la F es la fortaleza, la O es la oportunidad, la D es la debilidad y la A es la amenaza. Algunos de esos componentes como la fortaleza y la debilidad, por ejemplo, es interna y la oportunidad y la amenaza es externa. Entonces nos permite hacer un diagnóstico de la realidad institucional para poder vincularnos entonces pues al trabajo que se va a desarrollar dentro del proyecto. Sí, esto justamente habíamos desarrollado también en el módulo de metodología de la investigación. ¿Por qué? Porque permite recabar toda esa información necesaria que está dentro, tanto dentro como fuera de la institución, así como menciona la compañera. Hay situaciones que afectan directamente el funcionamiento de la institución, pero también otros factores que son externos, pero que también inciden en el funcionamiento escolar. No solamente en las instituciones educativas, bien, puede ser en otras empresas, puede ser en cualquier otro ámbito, ¿sí? Nos centramos un poco más nomás en lo que es la educación, pero la matriz FODA se puede utilizar en instituciones educativas y se puede utilizar en empresas diversas, ¿sí? Permite hacer un análisis profundo de las necesidades y de las fortalezas que tienen nuestras empresas o nuestras instituciones educativas. También cuando hablamos de matriz FODA, hablamos del análisis que tiene que ver no solamente con lo pedagógico, no es solamente las formas de enseñar, sino también podemos utilizar en las 4 dimensiones de la gestión pedagógica, administrativa, financiera y comunitaria. Como les decía hace rato, todos los agentes educativos tienen que tener la participación dentro de las instituciones, pero saber que cada uno de esos estamentos cumple sus propias funciones, tiene sus propios roles, ¿sí? Mencionaba la compañera, Seiger es una nueva conformación. Decime, ¿cuáles son las funciones que cumple y cuáles son los objetivos que debe alcanzar esa conformación? Decime, ¿cuáles son? Profe, le preguntaste a alguien en específico, ¿verdad? Sí, decímelo más. Sí, en este caso, como es un comité educativo institucional en gestión de riesgo, como el temporal que vino anoche, por ejemplo, ha afectado a muchas instituciones educativas. Entonces, el trabajo de este comité es verificar la infraestructura edilicia y de acuerdo a eso hacer el informe correspondiente ya al siguiente estamento y buscar también la solución para que las clases no se interrumpan, porque ese es uno de los trabajos que corresponde de solucionar los problemas que pueda haber. eh, Tiene que ver con problemas de la naturaleza, con problemas de la drogadicción, con problemas también de la revisión de la mochila,
O sea que son múltiples las funciones del Comité Educativo Institucional en Gestión de Riesgo. Muy interesante este comité si se activa como debe ser. Sí. Sí, es sumamente interesante la nueva disposición, ¿verdad? Y te consulto otra cosa. Ellos trabajan en forma articulada con la gente del equipo de gestión institucional porque son dos conformaciones diferentes. Y la verdad que son dos confirmaciones diferentes y se inscriben, de repente se postulan estudiantes que quieren formar parte de la logística que tienen que ver para la solución de este tipo de problemas, pero trabaja también en forma coordinada con el EGIE. La diferencia sería que el EGIE tiene el rol fundamental de liderar el norte de una institución educativa. Entonces, es el que marca la filosofía institucional. Sin embargo, el CEIFER es como un comité que trabaja, un estamento más que trabaja en forma coordinada con el EGIE. Pero sus funciones son mucho más específicas porque atiende las necesidades emergentes, ¿verdad? Así como mencionabas el tema del cambio climático y demás, si es que afecta directamente al funcionamiento de la institución, entonces ellos tienen sus propias funciones para poder subsanar esas situaciones en el momento luego, ¿verdad? No es que es a largo plazo, sino que son situaciones emergentes. ¿Es así? Así mismo es, profe, que de repente se dan situaciones que no estaban previstas, como por ejemplo, la vez pasada he visto en el noticiero que un ventilador se cayó por el brazo de Sí, un alumno y entonces se le exige al comité de riesgo si hubo una planilla de mantenimiento de los ventiladores y todos esos aspectos se tienen que tener en cuenta. Son muchísimos los factores. sí. Y imagínense nomás la responsabilidad que tiene también ese equipo, porque hacer mantenimiento tiene su costo, ¿verdad? Y de ahí insisto nuevamente en la planificación. Cuando iniciamos las actividades escolares, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una revisión completa del funcionamiento interno de la institución. Insisto nuevamente con el tema de los roles para lograr los objetivos específicos, ¿sí? Ellos, como equipo de riesgo, como lo dice el nombre, se encargan de planificar sus acciones, sus actividades para realizar acciones concretas, cuáles son los recursos, tanto humanos, financieros, con los que cuentan, y a través de una planificación tienen que establecer los objetivos, ¿sí? Para que no sucedan estas cosas. Bueno, puede suceder, bueno, por el tema del clima, bueno, se rompen las tejas, empieza a chorrear, son situaciones que no podemos evitar a veces. Pero en cuanto al mantenimiento de un ventilador que es sumamente peligroso, yo creo que se le cayó sobre la cabeza o fue sobre el brazo, Lida. Para mí que fue sobre la cabeza. Sí, dice que minutos antes el nene pidió permiso para ir al sanitario, entonces estaba en movimiento, por esa razón lo que no le afectó tan mal en lo físico, digámosle, pero el susto que uno se lleva de repente ya es traumático. Sí, el susto y como digo, la responsabilidad también, ¿verdad? Porque vos, docente, que estás ahí y se cae algo sobre la cabeza o el cuerpo o lo que sea, el dedito de tu alumno, es también, no es tu culpa, pero está bajo tu responsabilidad, ¿sí? Entonces es súper complejo. Estos temas hay que prever, así como lo dice el escrito, hay que prever y sobre todo saber manejar estas situaciones. Bien. Bueno, eso es en cuanto a otros ámbitos, en cuanto a otra dimensión, lo que estábamos mencionando con respecto a los objetivos, pero cuando hablamos de los objetivos, del logro de los objetivos desde la dimensión pedagógica, lo que tenemos que considerar es que orientan y dan intencionalidad al proceso educativo. ¿Qué quiere decir intencionalidad? ¿Qué es lo que busco? ¿Y a través de qué voy a lograrlo?
Sabemos también que cuando hablamos de objetivos, los objetivos pueden ser generales, pueden ser específicos y para el logro de los objetivos, ¿qué es lo que hacemos? Establecemos indicadores. ¿Y los indicadores qué son? Los que nos permiten medir el logro, el avance en forma más concreta, ¿sí? Son más específicos. De lo específico a lo más específico otra vez, ¿sí? También, ¿qué permiten los objetivos? Guiar el trabajo del profesor, también guiar el trabajo, la evolución que va teniendo el alumno, entonces se puede ir verificando. Otro punto importante también cuando hablamos de planificación, de objetivos, de indicadores, es que esos indicadores deben estar escritos y los alumnos deben manejar, es decir, deben saber qué es lo que me va a evaluar. ¿Para qué me va a evaluar? Cuando hablamos de objetivos también hablamos de una justificación. Y sabemos que la justificación es ¿por qué y para qué? Algunos no le encuentran luego ni siquiera el sentido de hacer un trabajo práctico. Dicen, no, pero ¿qué es lo que, para qué voy a hacer? No. Eso es porque no hay una cultura de evaluación. Los alumnos no saben qué es lo que está pasando. Se van nomás al colegio. Algunos por eso ni siquiera tienen esa motivación de querer ir porque no saben, no manejan, ellos están nomás ahí. Entonces esa es una tarea importante, que los alumnos también sean partícipes de ese proceso y que ellos sepan qué es lo que nosotros esperamos de ellos, ¿sí? Que aprendan, obviamente, pero que ellos vayan manejando paso por paso su proceso. Bien. Dice, provee criterios para evaluar los resultados de los alumnos, crea un mecanismo de retroacción para conseguir la acción docente. ¿Qué quiere decir retroacción? Un mecanismo de retroacción. Podría ser como un feedback, profe, que de repente una acción se hizo y a lo mejor no logró el objetivo correspondiente, entonces se hace una retroalimentación y se vuelve otra vez a evaluar. Así es. Recuerdan que habíamos hablado de la retroalimentación, justamente mencionás. Cuando hablamos de retroalimentación, para volver a lograr los objetivos que no hemos logrado en un tiempo establecido, no hablamos solamente de retroalimentación del aprendizaje de los estudiantes. El proceso de retroalimentación y ese proceso de feedback que va y viene es conjunto. Por una parte, consideramos los objetivos que no han logrado los estudiantes, pero también por otra parte tenemos que considerar por qué no lo han logrado. ¿Cómo se llama ese proceso? De introspección, ¿verdad? Decir, bueno, yo, maestro, maestra, ¿será que las técnicas o estrategias que estoy utilizando con mis alumnos para lograr los objetivos son los adecuados? ¿Son los más correctos para ese grupo curso? Entonces, ¿qué es lo que hago? Analizo los resultados por un lado, pero también tengo que revisar mi práctica. Bien, es un compromiso asumido entre ambas partes, tanto los alumnos como el profesor tiene que revisar ese proceso del por qué no se están logrando los objetivos. Eso es importantísimo, no solamente al finalizar el año cuando ya tenemos pésimos resultados, ¿sí? Sino durante el proceso. Sabemos que la evaluación es de proceso y es de producto. Y en cada etapa, en los informes de la primera etapa, ahí tenemos que ir revisando nuestro proceso, valga la redundancia. Entonces, ese proceso hay que realizarlo sí o sí. Ir trabajando y viendo otras formas de enseñar y otras formas de aprender. Bueno, dice,
Por eso es importante también, cuando nosotros iniciamos, especialmente en nivel medio, cuando hablamos de capacidades, el logro de capacidades, tenemos las capacidades departamentales y también tenemos las institucionales. La compañera Lida es directora, por eso siempre le estoy insistiendo un poquitito con las preguntas, porque de ella yo también aprendo. Por eso les decía el proceso de feedback, lo que ella me dice, yo aprendo y tal vez ella aprende lo que yo digo. Entonces te consulto, cuando hablamos de las capacidades, ¿cuál es el nivel de logros que tienen en cuanto a las capacidades institucionales? ¿Ustedes elaboran esas capacidades o trabajan en las otras capacidades nomás a nivel institucional? Y el diseño curricular del ministerio exige trabajar todas las capacidades, tanto las nacionales estándares, las departamentales y también las institucionales. Solamente que no, como colegio nos ponemos un techo, queremos lograr el 80% de esas capacidades. Y algunas veces logramos, otras veces no lo hacemos, ¿verdad? Pero Mm. se procura siempre hacer el desarrollo de las tres capacidades que exige el ministerio. Sí, y otro punto importante que mencionas también, el 80%, ¿verdad? Esa es una meta bastante lograble, ¿verdad? Porque si hablamos del logro de 100%, estamos mintiendo, ¿verdad? Porque es imposible, considerando que estas actividades de cierre de etapa, después tenemos el Día del Folclore, tenemos un sinnúmero de actividades que están dentro del calendario escolar, ¿verdad? Y sabemos que eso requiere también de prácticas, de suprimir algunas horas de clase. ¿Qué otras actividades son las que consumen un poquitito más de tiempo dentro de las instituciones? Las actividades de San Juan. Después las exhibiciones gimnásticas, también en el caso de la compañera que está a cargo de un colegio muy renombrado en Luque, es el tema de la expotécnica. Requiere de mucho tiempo, ¿verdad? En cuanto a la elaboración de los proyectos, también las pasantías, la pasantía ¿cómo es? Uno es socioafectiva y el otro es sociocomunitaria, ¿verdad? La pasantía de los técnicos es laboral, laboral supervisada, y el de Sí, los que son de los científicos es sociocomunitaria. sí. Entonces, imagínense nomás que supongamos que tenemos que lograr, tenemos como todos, ¿verdad? 100% logro, bueno, genial. En los papeles está así, pero sabemos que eso prácticamente es imposible de lograr. Entonces, si tenemos las actividades previstas, desarrollo de clases, 40 minutos, 80 minutos por día o por semana, por dar un ejemplo nomás. Pero también llueve, hay alumnos que están enfermos o que no vienen luego prácticamente una semana, muchísimos alumnos faltan y en ese tiempo otra vez después se tiene que dar un proceso de retroalimentación que va postergando el desarrollo de las otras capacidades, ¿sí? Entonces, eso también se prevé dentro de una correcta planificación. La planificación, como les decía, permite que vayamos organizando nuestras actividades. En estructura me refiero a las partes, pero sabemos que la planificación es flexible y tiene que considerar todos estos factores que estaba mencionando: el clima, la salud, las actividades que están dentro del calendario. Entonces, todo eso hay que prever al momento de plantearnos nuestros objetivos educativos, que son a corto, mediano y largo plazo, que también el maestro tiene que manejar los diferentes tipos de planes, de planificaciones y de proyectos educativos, ¿sí? Sabemos que hay diferencias en cada uno de ellos,
pero lo que finalmente buscamos es lograr objetivos y los objetivos deben estar bien elaborados. Bueno, por eso decía por acá, justo acá está, mediante la aplicación de una determinada capacidad a distintas situaciones. Hay que considerar que una misma capacidad puede ser más o menos compleja en función de que aplique situaciones más o menos conocidas y complejas. En el caso que, si nos ubicamos en un proyecto educativo institucional, el objetivo que queremos lograr es mucho más amplio. Si queremos trabajar proyectos de aula, si bien tiene también objetivos generales, pero son de menor escala, ¿sí? Entonces hay que ir considerando las partes, la intencionalidad, a quién va dirigido el proyecto para que nosotros podamos elaborar los objetivos correctos, porque de otra forma es un sinsentido. Justo hoy estuve participando de una mesa de trabajo sobre evaluación. El maestro tiene todas las herramientas, los directores también. Existen normativas, resoluciones muy específicas sobre cuáles son sus funciones, cuáles son los objetivos que tenemos que lograr, cuáles son los objetivos que el docente debe elaborar, cuáles son los objetivos que el director puede elaborar y tiene que manejar. ¿Sí? Entonces, alegar desconocimiento no podemos en ninguno de los ámbitos en el que nos desenvolvemos, ¿sí? Entonces, hay que ir manejando nomás lo que está establecido y tratar de realizarlo en la medida de nuestras posibilidades. Bien, es un comentario nada más, pero la evaluación está relacionada también con el logro de objetivos, desde el ámbito de formación profesional, ¿sí? Ahora, hay un punto importante que quería mencionar que está acá al finalizar. La diferencia, los tipos de objetivos que tenemos, los objetivos generales que pueden ser por área y ciclo, contenidos por área y bloques, por nivel, contenidos por nivel, cuando hablamos de niveles, primero y segundo ciclo de escolar básica, los objetivos generales de los ejes transversales. ¿Qué son ejes transversales? ¿Qué quiere decir? ¿Dónde se encuentran? ¿Cuáles son los ejes transversales? La compañera que está en el área de salud, que está ahora presente, seguramente nos puede hablar acerca de cómo ella eh, puede desarrollar un tema transversal que sería el ámbito de la salud y la educación, por ejemplo, qué importante es, porque la compañera Araceli. ¿Sí? ¿Estás, Daisy? Sí, ¿qué tal? Disculpe, Bien. eh, pude recién habilitar mi micrófono. Y la verdad es que es muy importante, si bien sabemos que en el ámbito educativo, también en gran parte nosotros como profesionales deberíamos de inculcarle a las personas que obviamente no están sabiendo de ciertas cosas, ¿verdad? De ciertos manejos. Y em, tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque si bien sabemos que en salud pública, por ejemplo, hay distintas áreas que se puede justamente prever enfermedades, ¿verdad? Pero la gente espera a que su enfermedad avance y va ¿cómo es que voy a explicar para más bien? Que va para otros casos más graves, si bien se podía prever educando, ¿verdad? Sí. Y ahí
Eso es lo que yo puedo decir, ¿verdad? Como profesional, que tiene mucho que ver la educación en distintas áreas, ya sea en el ámbito de salud, en el ámbito de distintas áreas, porque todo tiene su manejo. Sí, y cuando hablamos de educación, sabemos que abarca varios aspectos, ¿verdad? Educación financiera, educación sanitaria, educación en valores, o sea, es bastante complejo. Justo me viene nomás a la mente también otra experiencia. Había ido a acompañar a una alumna la semana pasada a la pasantía supervisada. Le correspondía pasantía supervisada 2, que es nivel medio. Y el tema que ella desarrolló era educación, transmisión de enfermedades, no, les miento, embarazo precoz. Y noté nomás, estaban 50 alumnos y eran 3 los que dieron su opinión. Yo digo que la mayoría de ellos ya tiene experiencia sexual, pero ninguno de ellos hablaba, todos murmuraban. Entonces, ir trabajando también esos aspectos debería ser un objetivo institucional. En esa institución hay niñas embarazadas, o no se le habló del tema, o no sé qué es lo que sucede, pero hay mucha debilidad. Estos ejes transversales que están relacionados con la familia, con el ambiente, no se están trabajando en las instituciones. Y ellos aprenden viendo en otros lugares, aprenden experimentando, no toman los recaudos y después es todo un problema tanto para las instituciones porque son menores de edad y para las familias y posteriormente para la sociedad misma. ¿Sí? Entonces cuando hablamos de Sí. objetivos en educación es demasiado complejo. Te escucho, Daisy, no sé si quieres decir algo. Justamente para eso se ponen esos puestos de salud también para por lo menos apaciguar lo que es en los centros de salud, ¿verdad? Pero lastimosamente no se acude. Sí, y Vos al pasás lado de frente ese, en la esquina mismo de este colegio que les menciono, hay un puesto de salud, se pero ponen esos puestos de salud justamente para orientar, para enseñar, para por lo menos eh, llegar a más personas, ¿verdad? Pero no van tampoco y uno pasa enfrente y está vacío sí. y Y así. qué importante sería también establecer dentro de las planificaciones, como estuvimos mencionando, el proyecto educativo institucional como uno de los objetivos, establecer charlas, pero no una charla de una vez al año, sino que contar con alguien, con personal del área médica que les acompañe, por lo menos, así como dice, eh, objetivos por nivel de los ejes transversales, por lo menos 2 o 3 veces al año, ¿verdad? En forma bimestral, trimestral o aunque sea semestral, ¿verdad? Entonces, para que los alumnos también se vayan sintiendo acompañados y de ese 100% que queremos lograr en ese objetivo, si logramos que 70% de los alumnos estén informados, que sepan de qué manera cuidar sus cuerpos, porque no es solamente el embarazo, están los problemas, las situaciones de transmisión, de enfermedades de transmisión sexual, que en el mejor de los escenarios es algo que se cura rápidamente, se trata, pero imagínense si tienen otro tipo de afecciones que son para siempre, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones tienen que estar contemplados en la planificación. Los objetivos son ¿para qué? Para trabajarlos a corto, mediano y largo plazo. Nada es inmediato, ¿sí? Pero hay que tener esa voluntad de planificar, de trabajar, de buscar gente que nos pueda ayudar. Por eso hablábamos de fortalezas y debilidades y también de oportunidades.
Yo lo que estoy viendo acá ahora mismo es que tenemos la compañera tiene la oportunidad de solicitar a su compañera que es del ámbito médico que les acompañe a través de algunas charlas, a través de un proyecto. Bueno, entonces, esas son las oportunidades. Es algo externo que va a favorecer al funcionamiento de la institución, entonces esa es una oportunidad que podemos aprovechar. ¿Está bien? Profe, también le tenemos en el grupo ahora al doctor Marcelo, si no me equivoco, doctor Marcelo. Ah, sí. Perfecto, entonces ya tenés dos oportunidades. Si se puede acompañar, perfecto. ¿Está bien? Sí, se entiende, hola. Sí, sí. Bien, perfecto entonces. Ahora, tenemos ya conformado, ¿lo ingresó otro compañero? No, el compañero Ariel ya está luego en el grupo. Bueno, ya está claro hasta acá el tema de la conformación de los grupos de trabajo y la distribución de las fechas. ¿Alguna otra consulta? Profe, te quería consultar algo, Sí, aprovechando te que estamos escucho bien. hablando de los ejes transversales y demás. Como yo no estoy, o sea, estoy ahora proponiéndome, ¿verdad?, e involucrarme más en cuestiones del ámbito educativo, quería quedarnos más con la claridad sobre este punto en el sentido de que si hablamos de ejes transversales, entonces hablamos de cuestiones de valores de familia, hablamos de cuestiones de derecho, ya sea del ámbito de niñez o adolescencia también, ¿verdad? Me imagino, porque hablamos de tocar el tema de planificación familiar, que de una u otra forma va a involucrar eventualmente una cuestión también si ocurre un nacimiento ahí. Mm, Evidentemente la cuestión de filiación, asistencia, ya sea de los padres, de los abuelos, porque atendiendo a la edad también va a ser un poco complicado, ¿verdad? Si es un embarazo precoz, hablamos de que las personas involucradas van a ser distintas, ¿verdad? Ahora bien, eh, en el tema de cómo es tan amplio lo que están hablando, ¿verdad? Porque se habló de varios asuntos. ¿Cómo quién es la persona encargada de llevar adelante eso? Porque un profesor puede, por su parte, tener su plan para el año de acompañar a sus alumnos y demás, como en mi experiencia los tuve a lo largo de la vida, ¿verdad? Los profesores distintos, vamos a ponerle entre comillas, ¿verdad? Que se preocupaban mucho de sus alumnos y mm, hasta eran una especie de psicólogos y de doctores dentro del aula, ¿verdad? Y otros que solamente cumplían con su rol estricto, así, si había 50 minutos de cátedra, usaban 20 después de cada uno que se vea con su vida, ¿verdad? Eh, sí. ¿quién traza eso? ¿De la dirección viene? ¿De la coordinación? ¿Quién es la persona que en una institución, si hablamos de colegio, ¿verdad? Porque estamos hablando de colegio según entiendo. ¿Quién es el que debe darle el marco a eso o hacer que sea una realidad en la institución? Bien. Cuando hablamos de todos estos aspectos que estuvimos mencionando, hablamos del proyecto educativo institucional, que es a través de la elaboración participativa. Si bien el director es la cabeza visible de la institución, pero él debe trabajar con todos los agentes educativos. Por eso mencionábamos la matriz FODA: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Todos los que forman parte de una institución deben estar participando en la elaboración del proyecto educativo institucional. Cada uno va a dar sus ideas, sus aportes, va a decir: yo conozco un personal, qué sé yo, de la policía, conozco un personal de la
del hospital, conozco un psicólogo, conozco un trabajador social, todos van a participar. Todos deben estar involucrados en la elaboración del proyecto educativo institucional. ¿Por qué? Porque atiende las 4 dimensiones de la gestión: la pedagógica, administrativa, financiera y comunitaria. Por eso mencionábamos al inicio, todos los estamentos forman parte del equipo, llevan adelante el funcionamiento de la institución, pero hay que manejar cuáles son sus roles y cuáles son sus funciones. Todos tienen que participar. Acá no es que yo hago sola. Y eso se hacía antes. Lo que el director establecía estaba ahí, supuestamente estaba en el proyecto educativo institucional, pero nadie sabía lo que había ahí. Era como un secreto de Estado. Pero hoy por hoy eso ya no sucede. En la mayoría de las instituciones, por lo menos, ¿sí? El proyecto educativo es como la Biblia del director de la institución, más que el director. ¿Por qué? Porque a través de ese proyecto educativo institucional se van desprendiendo los otros proyectos, el POA, que es anual, el otro plan que se puede extender de 5 a 10 años, que es plurianual, que hace también desde la dirección con la gente que trabaja con la directora específicamente en la parte de elaboración, de escribir, digo, ¿verdad? Pero las ideas que conforman ese proyecto es a nivel institucional. Lo que maneja el profesor en su grado, en su curso o en su centro, si hablamos de nivel 3, es el proyecto de aula, de acuerdo a las necesidades que ve en la sala de clases, tanto en lo pedagógico o como en la estructura, ¿sí? Específicamente lo que maneja el profesor y debe saber, porque es un documento de tenencia obligatoria por resolución ministerial, son las planificaciones diarias y los proyectos de aula. Y también tiene que manejar los ajustes razonables para los alumnos que tienen necesidades educativas específicas, ¿sí? No sé si respondí tu pregunta. Yo estoy deduciendo nomás algunas cosas de lo que, porque no estoy, como te digo, asociado a ciertas cuestiones, ¿verdad? Cuando hablaste Sí, de POA, las POA, ¿tiene que ver con algún proyecto de objetivos anuales o algo así, o qué es POA? y FODA es la No, POA, matriz. POA, no la matriz, Ah, POA, POA, escuché POA. POA. Sí, sí, porque FODA es el otro. POA No, es POA el, sí entiendo sí, porque es una cuestión de marketing que la tengo muy clara también, ¿verdad? Pero POA es lo que sí, no POA entiendo, o sea, es, creo que entender, deduzco nomás, no sé, quiero que me expliques si es que, en qué consiste, ¿verdad? Porque no sé. POA, sí, te digo, POA es proyecto, plan operativo anual. Es decir, dura un año y también se desprende del proyecto educativo institucional. El proyecto educativo institucional dura 5 años, tiene 5 años de vigencia. ¿Y qué es lo que se hace? De ese proyecto macro, que es más amplio, se van desplegando los demás proyectos y planes. Entonces, a través del plan operativo anual, como lo dice el nombre, un año, establezco los objetivos que quiero lograr en ese año escolar, ¿sí? Eso es un plan operativo anual. Gracias, profesora. De hecho que, como te dije, me voy a ir asociando a las cuestiones educativas porque Sí, no estoy con eso en ese ámbito directamente, ¿verdad? Entonces, voy a aprovechar este curso ya por lo menos para iniciar el proceso. sí. Muchas gracias. Y está bien, y este mundo educativo es muy amplio, requiere de un compromiso muy grande y es un desafío. Día a día y más aún para los que estamos en aula o trabajamos en oficinas. Yo estoy en una supervisión educativa y conozco la realidad de muchas instituciones y tenemos muchas debilidades, pero también tenemos muchas fortalezas. Y esas fortalezas hay que ir haciendo que crezcan más y más y que se extiendan a esos otros compañeros
que están un poco con muchas debilidades todavía. Así como mencionó el compañero, hay algunos que sobresalen, que se ocupan y se preocupan y se ocupan de sus alumnos. Sin embargo, hay otros que solamente quieren cobrar a fin de mes y le perjudica terriblemente a sus alumnos. Bien, pero estamos haciendo todo lo que podemos. Si cada día damos lo mejor de nosotros, yo creo que eso ya nos damos por satisfechos. Bien, Profe, entonces, sí, una última cosita antes sí, por de favor. que les dejo en paz a todos, ¿verdad? Porque seguro están con No, sus cosas también. no, Eh, no. la cuestión que tiene que ver también, me imagino, esta cuestión de los ejes transversales, seguro toca también la cuestión de la inclusión, ya sea por una cuestión de capacidad diferente y también por la cuestión de todo esta, vamos a decirle, por lo areda que se levanta respecto de la cuestión de ideología de género y de cuestión de, de tendencias y demás que ya se van señalando, inclusive a temprana edad. Yo Sí, quiero nomás compartir una cuestión. Yo estuve de viaje en el extranjero, ¿verdad? Y específicamente eh, me tocó visitar una institución educativa y ellos, por ejemplo, en este lugar específicamente hablamos de Lisboa, ¿verdad? Tienen ya, vamos a decirle, trazado por resolución ciertas cuestiones de que se le permite inclusive al menor ya a cierta edad, eh, vamos a decir, considerarse o aceptarse como si fuera varón o mujer, independientemente que biológicamente tengan un sexo determinado, ¿verdad? Ahora, sí. separado de todo lo que escuchamos hace poco, y se debatió en el Congreso, esta cuestión del acuerdo y demás, ¿eso cómo están tocando ahora a nivel institucional? Porque eso no es una cuestión nueva, ¿verdad? Eh, tengo 39 años, ¿verdad? Desde que yo era chico, siempre tuve compañeros que se manejaban de forma diferente, tenían gestos diferentes, ¿verdad? O sea que igual, siempre hubo un trato, nunca, yo por lo menos no vi ninguna especie de discriminación en lo que respecta a mi grupo, ¿verdad? De escuela y de colegio, o sea que siempre fue tomado todo en joda, ¿verdad? Pero ¿cuál es la actitud que toman en ese sentido a nivel general ahora del ministerio o de repente ustedes que están involucrados directamente, ya sea en supervisión o como dijo la compañera en la parte también de dirección? ¿Qué es lo cómo se aborda eso actualmente en Paraguay? Bueno, y la verdad que mucha gente depende mucho de la cultura que uno tenga, porque yo siempre dije y voy a decir, no digo que estoy a favor que los alumnos hagan lo que quieran, pero digo nomás, el cabello pintado, que use piercing, que tenga un tatuaje, no le hace menos persona, no va a aprender más o menos por lo que tiene por la cabeza o por el cuerpo. Bien, eso es uno. Tuvimos una situación justamente en una institución educativa hace poco ya. Uno de los estudiantes, que así como decía el compañero, se le nota algunas tendencias diferentes. Bueno, bien, es genial, no hay ningún inconveniente con eso. Es su vida, su cuerpo, su existencia. Pero el alumno vino con el pelo pintado de lila. A nadie le molestó el cabello corto, pintado, negro, azul, nada. Sin embargo, la directora le dijo algunos insultos amables con relación al pelo. La mamá se fue a denunciarle en la supervisión. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo todo un problema. ¿Por qué? Porque la mamá dijo que le discriminó. En ese sentido, hay dos puntos importantes. Cuando hablamos de instituciones, ya sean privadas, oficiales o privadas subvencionadas, tenemos algo que se llama normas de convivencia. No dice que el varón tiene que ser varón y la nena tiene que ser nena. Acá no vamos a hablar de eso. Pero los padres están de acuerdo en que no pueden tener peinados extraños, no pueden irse con colores de cabello llamativos, no pueden tener aros, no pueden, o sea, no, todo lo que no pueden está dentro de esas normas de convivencia.
Si vos firmaste un acuerdo como padre, tenés que cumplirlo. O le llevas a otra institución donde no están establecidas esas normas, ¿sí? La discriminación fue por eso, según la mamá. Ahora, en la institución habló con la directora, no llegaron a un acuerdo porque la directora dijo, acá está, vos firmaste, bueno, si no está de acuerdo, llévale. El punto fue que le dijo frente a las otras personas. Entonces ella tomó como una discriminación. Esa denuncia pasó a la supervisión le hace el acompañamiento correspondiente y hasta ese punto es lo que nosotros podemos llegar. Nosotros podemos acompañar, sugerir algunas cuestiones que están relacionadas con el trato y sobre todo con el respeto hacia la otra persona. Si la familia, como les digo, insisto, ya firmó un acuerdo, tiene que cumplir, ¿sí? Pero eso es lo que nosotros hacemos desde la supervisión. Acompañamos y damos seguimiento a las denuncias que se hacen desde las instituciones de nuestra área educativa. ¿Cómo abordan las instituciones su día a día? Eso nos puede comentar la compañera. Pero nosotros lo que hacemos desde nuestra instancia es eso, acompañar y sugerir. ¿Sí? Muchas gracias, profesora. Seguiremos entonces las clases siguientes. Sí, ya te vas a dar cuenta que a través de las experiencias aprendemos muchísimo. Claro, claro. No hay otra forma, ¿verdad? Porque leemos cuestiones así, pero las vivencias son mucho más enriquecedoras. ¿Bien? Cada uno con su experiencia, ¿verdad? Porque justamente esa cuestión de que a mí por lo menos lo que me incomodaría, yo no soy padre, ¿verdad? Pero padre de familia hablo, ¿verdad? Sino que me molestaría si lo fuera el tema de que, por ejemplo, un varón esté compartiendo baño, por ejemplo, con una hija mía, ¿verdad? Eso es lo que no, bueno, ese tipo de cosas, bueno, es lo que me parece que no serían adecuadas, ¿verdad? Para la No, institución. Ese es un eso tema que yo por lo menos lo tengo en cuenta, justamente lo que quería tocar, ¿verdad? En esta institución sí se le permitía ya, por ejemplo, a un varón ir al baño de las mujeres porque eh, ya desde muy temprana edad había adoptado hasta inclusive no. la vestimenta y todo de una niña, ¿verdad? Pero eso me llamó mucho la atención luego porque el acompañamiento realmente pronunciado y libre, así, abierto de la mamá, luego de que se vista de pollera, con zapatos de mujer y demás, y eso me Ah, pareció muy, bueno, el tema es que yo soy conservador, ¿verdad? No tengo yo tampoco problema en que cada uno decida lo que quiera hacer de su vida, ¿verdad? Pero hay nomás ciertos aspectos que yo por lo menos no los consentiría ni toleraría, al menos si estuviera a cargo de la institución, ¿verdad? Y si es que no voy a poder cumplir con esos parámetros, en mi caso particular, yo abandonaría el proyecto, ¿verdad? Porque estoy totalmente en desacuerdo con ese tipo de tolerancia y de aceptación, ¿verdad? Es mi opinión. Respeto la de los demás, ¿verdad? Pero yo opino por lo menos de esta forma. sí, como decíamos, ¿verdad? Es demasiado complejo. La verdad que es la primera vez que escucho esta experiencia y yo tampoco estaría de acuerdo. Es muy complejo y estos aspectos se tienen que trabajar dentro del proyecto institucional desde la dimensión comunitaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso le afecta a todo el funcionamiento de la institución. Hay gente que no va a querer irse más al baño, después va a tener infecciones, va a tener un sinnúmero de situaciones. Una sola situación va a desencadenar muchas otras, ¿sí? Entonces es complejo, se tiene que analizar cuáles son los aspectos, cuáles son las alternativas de solución que se le va a dar a cada una de estas situaciones problemáticas, ¿sí? Muy interesante tu aporte.
Gracias. Gracias, profe, gracias. Bien, entonces me pareció muy interesante la clase. Nos encontramos nuevamente el día jueves con la presentación del grupo 1. ¿Bien? ¿Sí? Listo, listo. Bueno, que tengan un buen resto de jornada. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias por todo.